de lo descompuesto a lo aparentemente compuesto. Ahora que están por doquier en las calles las gentes que creen que tienen derecho a ocupar puestos de relieve en la ciudad, porque esgrimen la cantidad de votos en la ya consabida falsa democracia, que desde mucho tiempo es falsa, desde los mismos inicios en que se inicia en las famosas polis griegas, cuando ya se empieza a hablar y aparecen textos de política como el de Aristóteles, la política. Ya antes del Mesías, donde se vio por primera vez la complementa de voto y la falsedad, cuando Caifás usaba la democracia para asesinar. Hoy en día yo podría decir que podemos hablar de lo descompuesto a lo compuesto, o de lo compuesto a lo descompuesto. Sí, profe, porque usted tiene que explicar por qué motivo usted dijo nombres así sueltos cuando habló de asteroides y meteoritos, y también estaba hablando de política. Pero hace poco usted mencionó poblaciones y habló de charrúa. Sí, son palabras que se le da como a las personas que pertenecen a determinados países, como se le dice a alguien criollo, se le dice barranquillero, o se le da cualquier nombre. Así también charrúa identifica a hombres, porque nosotros tenemos en Sudamérica Uruguay y Paraguay. Paraguay y Uruguay son países pequeños, pero uno tiene 3 millones de habitantes y tiene su capital. Tiene su capital, lo mismo Paraguay. La una tiene a Montevideo y la otra tiene Asunción. Y estos países pertenecen a Sudamérica. Por eso nos vemos obligados a conocer a nuestra Colombia y así el universo, para poder entender en qué momento aparece una democracia, en qué momento aparece la mentira y los deseos personales de querer tener poder. Porque es que nadie, no existe ni los más perfectos que puedan lograr sino un beneficio personal en pos y en soso dicha forma de arreglar problemas sociales. Esa palabra la puede usar cualquiera, sociales, pero lo cierto es que las luchas son antiguas, en la época de Espartaco hacia acá. Y debo aclararles que nunca ya me persiguen por ahí que vota por fulano y vota por... Yo nunca he votado. Si he votado ha sido algunas 2 o 3 veces que estoy vivo. Y eso no quiere decir que por no votar mi robo se lo roban y lo ponen otros. Lo que no he querido es participar nunca en la mentira democrática. ¿Cómo es posible que los individuos que provienen de los partidos que ellos mismos dicen que son corruptos y vamos a combatir la corrupción, y pertenecieron a todos esos partidos del ayer y lograron puestos públicos debido a esos partidos corruptos, y que se montan en el caballo de la victoria? Pero la gente que está peleando y guerrea siempre peleará y guerreará. Eso lo demostró Bolívar y Santander. Bolívar no era hombre de escritorio. Hay hombres de escritorio que son precisamente los que roban, saquean y tienen malos siempre en los puestos que han ocupado, han tenido por la prensa y por la radio. Se ha hablado de que han sido corruptos y sin embargo siempre están arreglando la ciudad o no. Yo no voto por ninguno. Votaría por el indio, pero sabemos que el indio está marinado y está alejado. Por lo tanto, por eso les hablé de Tabaré.
hablé de Tabaré, y es realmente el indio el verdadero heredero de esta América. Si hubiera una restitución de tierra hay que dársela al indio, a más nadie. Es que la América perteneció siempre a los indios desde que la capa tectónica de la tierra se separaron, creando el mar Mediterráneo y creándose la América. Y en esa tierra que no se vio ni en qué momento se desprendió del cuadrado bloque terráqueo que solamente tenía tierra y mar. Háganse las aguas, hágase la tierra y sepárense. Pero en estos fenómenos naturales sucedió que en miles de millones de años apareció la América, y en ese bloque se vinieron parte del occidente, de la cultura india, parte de la cultura y de las gentes y la idiosincrasia de aquellos antiguos pueblos, y que también fueron invadidos. Cuando vemos antropología, los mongoloides por el norte, de los hielos congelados del norte, y muchos piensan que también por la Patagonia, navegando en robustos árboles, de tal manera que no podría en ningún momento votar, porque no confío en ninguno de los candidatos, sea para alcaldía, sea para qué tal. Pero votaré en forma secreta, pero no votaré por ningún individuo que ya conocemos que proviene de sobar chaquetas por puestos públicos y también han sido corruptos. Por lo tanto, queridos estudiantes, les voy a ordenar lo desordenado y a desordenar lo ordenado, como es la literofilosofía, para poder decirle que si hablamos de una tierra, de un sol, y estamos hablando de gases sólidos y planetas, entonces quiere decir que hay un sistema solar y que hay algo cerca a ese sol central, y el primero es Mercurio, después que viene Venus, la Tierra y Marte ya en una forma ordenada. Luego es cuando aparece el famoso cinturón de asteroides, y más allá Júpiter, Saturno. Tenemos también a Urano, Neptuno, y un último chiquitico que no se ve, Plutón. Pero también en este sistema apareció primero Sol, Luna y Tierra. Se van viendo cuando vamos estudiando en otro orden. Por lo tanto, debemos saber que la economía mundial en poder del hombre y de imperios sosegados, digregados y esparcidos por el mundo, se encuentra en poder de los que dominan sin verse. Y al dominar sin verse todo esto, digamos, títeres o personas que quieren aparecer como salvadores de la sociedad, están más desordenados y hay necesidad de ordenarlos. En mi familia hay muchos abogados, filósofos, también industriales y empresarios, y maestros, fundadores, y un antiguo alcalde cuando se colocaba como alcalde a una persona de una incolumne honradez y de una tacha moral. Incolumne honradez porque no existía el voto y se decía Simón Ferreira va a ser alcalde por su honradez
o el doctor Cuello o la Bolaño o Juana Bolaño, se decían en los pueblos, por la honradez superaba al voto, que ya nadie cree en él. Yo, por ejemplo, no creo en el voto democrático, porque ya sabemos que a través de la historia se ha usado desde la antigüedad, desde antes, en la antigüedad se ha usado como beneficio individual o de fuerza de los que pueden dominar a través de él. Un pueblo siempre tiene una esperanza, y hoy en día en este sistema existe el individualismo que habla de lo social. Por eso es que se cree, cuando aparece un hombre que habla y dice que la propiedad privada es un robo, entonces surge la cuestión jurídica de que realmente lo legal y lo que es verdaderamente de una forma que digamos transparente sería la propiedad social, porque si la otra es ilegal, la social es la verdadera. Pero para esto no están estas generaciones preparadas, porque ya provienen de antiguas ideologías y de práctica o praxis política de corrompimiento, y de solamente bajar del caballo a alguien que lo va conduciendo y conducir el mismo caballo, torpe o no torpe, demasiado jarisco o no jarisco, pero se cambia el jinete y la misma bestia se va montando. Por lo tanto, hemos ordenado el sistema solar en una galaxia cuyo sistema solar apenas es un puntico de un alfiler ante los tantos miles de millones de sistemas solares en una pequeña galaxia, que apenas esa galaxia es un puntico también en las miles de billones de galaxias que existen en el universo, y va un papagayo, un individuo a salvar el mundo o la sociedad, cuando la comunidad sabe que han venido de otros que ellos mismos dicen que hay que acabar la corrupción, y provienen precisamente de una corrupción. Nosotros aquí podemos hablar de la famosa izquierda pragmática, podemos hablar de esos individuos que apenas ocupan un puesto público, inmediatamente o se montan en una camionetica que vale más que ellos, ya miran por debajo del hombro y ya se creen superiores y desconocen a las verdaderas familias superiores, porque para eso es el hecho social que es el hogar. Y así podemos señalar y decir que no se puede creer en los individuos que creen y piensan que son los que van a salvar el mundo y a componerlo, pero primero se salvan y se componen en sus bolsillos, y ese ego de creer que sabemos porque tenemos un cartón de una ley desprestigiada y de una ley donde el abogado deja en la calle a huérfanos y viudas, y ha quedado atrás la ética jurídica, como muchas veces también en nuestra sociedad es dudosa la ética médica, porque se han visto tantos casos. Por lo tanto, ¿en quién confiar y creer? Si tú mismo puedes decir yo no voto, nadie te puede obligar. No puedo votar por fulanito ni sutanito porque es racista.
lucha contra el racismo y su misma idiosincrasia es la más racista que puede existir y se demuestra socialmente y la comunidad lo sabe. Pero en pos de busca de un beneficio propio, hasta con un fusil y una pistola en la mano se puede imponer la fuerza y se puede satisfacerse a sí mismo de que se logró algo. Y eso es lo que sucede, no la capacidad de que fulanito o sutanito ahora son el plus ultra y van a salvar a la sociedad barranquillera y a la sociedad colombiana, cuando ya han visto otros anteriormente que sí han hecho y sí han tenido las fuerzas económicas para poder confiarse en ellos. Por lo tanto, ¿quién es realmente el corrupto? Lo dejamos ahí para apenas empezar de que hemos ordenado la cuestión del sistema solar con sus astros, con sus planetas en orden. Y así que cuando dé mi clase sobre la realidad económica y el origen de estas ideas económicas, en el próximo capítulo de la clase, entonces mis alumnos podrán estar en capacidad de hablar de economía política. Usted sigue hablando de la ley social